Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Voy a Buenos días, empezar a compartir mi profesora. pantalla. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, Miss. Ya, buenos días, ¿qué tal? Voy ahorita a compartir mi pantalla, las diapositivas, para empezar con la sesión de ahora. Estamos ahora todavía en lo que le llaman filosofía, historia de la filosofía. Hoy corresponde hablar de filosofía contemporánea. Pero un momento que no sé por qué, a veces no me quiere dejar abrir. A ver, un momento, y ahora sí. Ya. La semana pasada los autores que hemos visto se consideran parte del periodo de la filosofía moderna, ¿ok? Hemos hablado, recuerden que como les comenté, en filosofía moderna el gran tema era el conocimiento, ¿no? Los autores de filosofía moderna como Descartes, Hume, Kant, les interesa hablar del conocimiento, ¿no es cierto? En cambio, cuando se trata de los autores de filosofía contemporánea, el tema es diverso, no tienen un solo tema eje. Eh, Incluso podríamos decir que por lo menos Hegel, Comte, Marx están como inicios, ¿no? Inicios de esa etapa, porque cuando hablamos de etapa contemporánea, incluso para muchos puede ser hasta ahora. Etapa contemporánea puede abarcar hasta ahora. Entonces, de todas maneras, hay una gran diversidad de temas de interés, ¿no? Bien, entonces el primer autor que tenemos en el material es a Hegel, de los filósofos contemporáneos. Y para entender a Hegel hay que ver que este autor le interesa cuestionar lo que lo que Kant nos había dicho con respecto, por ejemplo, al conocimiento, ¿no? Para Kant, el conocimiento es parcial, ¿no? Recuerden que para Kant yo puedo conocer, pero no completamente, solo parcialmente. Y Hegel va a decir que no, que el conocimiento es total, es posible, por eso acá dice el conocimiento para Hegel es absoluto, ¿no? Hegel, cuando habla del conocimiento total, usualmente usa la expresión saber absoluto, y su propuesta es conocida por eso como idealismo absoluto. Para Hegel, la razón, ¿no es cierto? Nosotros somos capaces de conocer todos los aspectos de la realidad. Esa parte que Kant llamaba fenómeno y que luego decía el nómeno, ¿no? El fenómeno y el nómeno. Lo que dice Hegel es que se puede conocer todos esos aspectos que Kant consideraba que no, ¿no? Se puede conocer tanto el fenómeno como el nómeno, ¿ok? Y acá en el material se nos indica que Hegel considera que el conocimiento es como un gran sistema deductivo, ¿no? Para él, todo, digamos, toda parte del saber funciona justamente como una parte del saber, como un parte de un todo, ¿no? Un todo que abarca todos los aspectos de la realidad, que como decía es lo que él llama el saber absoluto, ¿cierto? Ahora, él decía, ¿no? Esta frase de Hegel que es todo lo real es racional y todo lo racional es real, es lo que le llaman el panlogismo hegeliano, ¿ok? Y se le denomina de esa manera porque para él toda la realidad se conoce a partir de la razón, porque toda la realidad en realidad es, digamos, responde a cierta lógica, ¿no? Hay cierto, cada aspecto de esta que nosotros podamos ver para Hegel responde, es una parte necesaria, ¿no? Por ejemplo, tomemos la historia de la humanidad. Cada momento de la historia, incluso esos que nos podrían parecer tediosos o de repente no tediosos, sino momentos desagradables, ¿no? De muestras de crueldad, no sé, de la humanidad. Lo que te diría Hegel es que todos esos momentos, incluso los que nos parezcan que tal vez nunca debieron de pasar, para él todos los momentos son necesarios. Necesario no quiere decir bueno, simplemente que era parte
¿no es cierto? Era algo que tenía que pasar, digamos, como parte de esa totalidad. Lo que pasa es que Hegel, cuando habla, por ejemplo, de la historia universal, él va a decir que esta es, acá dice, ¿no? Es un conjunto de fases históricas que se van sucediendo dialécticamente. Y acá sobre todo es el concepto clave, ¿no? Para Hegel lo que tú vas a ver es el avance de la libertad, el que el ser humano va a ir comprendiendo, ¿no? El espíritu humano, o sea, la conciencia de las personas, va a ir comprendiendo qué es la libertad y se va a ir realizando. Sobre todo, Hegel creía que la realización plena de la libertad es a través del Estado. Una persona realmente no pasa a ver la libertad plena más allá del Estado, decía él, ¿no? Ahora, cuando yo digo, ¿no? Hegel considera que toda la realidad se conoce, digamos lo que él va a decir, bueno, es toda la realidad se conoce porque toda la realidad cambia. Y toda la realidad cambia, ¿no es cierto? Porque hay algo, ¿ok? Toda la realidad cambia y, perdón, no es que haya algo, sino y hay un método en todo caso que me permite reconocer todo ese cambio. Ese método que nos permite reconocer el cambio es lo que Hegel llama la dialéctica, ¿ok? Que justamente está explicada acá en la siguiente diapositiva. De los filósofos de la época clásica, de la época antigua, perdón, de la filosofía, en el periodo presocrático, habían algunos que mencionamos, me parece. Por ejemplo, el primer filósofo es Tales, el primero en llamarse filósofo fue Pitágoras, y el padre de la dialéctica es Heráclito. O sea que si ustedes buscan en internet o en algún manual de filosofía dialéctica, hay muchos autores en realidad que hablan de dialéctica, ¿no? No todos necesariamente la entienden de la misma manera. Como dice, en el caso de Hegel, para él la dialéctica es un método, ¿no? Cuando nosotros pensemos en un método, se supone que un método es una serie de pasos que aplicamos con un determinado objetivo. Entonces, la dialéctica es ese método que se aplica con el fin de conocer la realidad, de llegar a ese saber, ¿no es cierto? Todo se puede conocer para Hegel y lo hacemos gracias a la dialéctica. Lo que comparte la dialéctica con la realidad es la cualidad del movimiento, decía él, ¿no? Por eso es que él escoge la dialéctica como método. Y esta tiene tres fases. La primera es la que él llama la tesis o afirmación. La segunda es la antítesis o negación. Y la tercera es la síntesis, síntesis o superación, que le llaman la negación de la negación. ¿Ya? Y, entonces, la tesis vendría a ser como ese primer momento, primera aproximación, ¿no? La antítesis vendría a ser como la postura opuesta a esa primera aproximación. Y la síntesis o superación es el reunir lo mejor de los momentos anteriores, el tomar elementos de la tesis y elementos de la antítesis. ¿Ok? Lo que ustedes tienen aquí al lado del circulito es el ejemplo. ¿Ok? Esto de acá, lo que está escrito acá es el ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo pienso en la tesis, podríamos tomar, en este caso vamos a tomar un momento en la historia de la filosofía para ver cómo es que se aplica esta dialéctica, ¿no es cierto? Entonces, el primer momento de la tesis es cuando la primera aproximación de la filosofía con respecto a qué es el conocimiento, cómo se conoce, puede sostener que el conocimiento, ¿no es cierto?, se logra sobre todo a partir de la razón, que nosotros nacemos con ideas innatas y, ¿no es cierto?, que el conocimiento es como las matemáticas, necesario, universal. Y es sobre todo este tipo de conocimiento se logra a partir de la razón. La antítesis, ¿qué sería? No es el momento donde vamos a contradecir, vamos a darnos la contra. ¿Quién le da la contra a los racionalistas? Los empiristas. Entonces, el segundo momento, la antítesis, podría ser cuando los empiristas discreparon de los racionalistas y dijeron, no, ¿sabes qué? El conocimiento no es
¿no es cierto?, no se origina en la razón, sino que se origina en la experiencia. Toda idea que el ser humano pueda poseer es producto de la experiencia, ¿no es cierto? Ese, por ejemplo, eh, esa, por ejemplo, sería la antítesis, ¿no es cierto? Y, perdón, la síntesis o superación es cuando, por ejemplo, aparece Kant, que dice que tanto los racionalistas como los empiristas estaban equivocados, porque recuerden que para el empirista todo se conoce a partir de la experiencia y ellos hablan de la famosa tabula rasa. Kant no dice ideas innatas ma tabula rasa, ¿no? Kant lo que va a decir es que se necesitan tanto de la razón como de la experiencia para conocer. Que el conocimiento no sería posible si es que no tuviéramos estas dos facultades, ¿no? Si el ser humano no tuviese la facultad de la razón y de la experiencia, no podría conocer. La experiencia te brinda la información de forma caótica y la razón ordena, ¿no? Ordena. Propiamente la razón es la que convierte esos datos en información, justamente. Entonces, lo que diría, o sea, desde el ejemplo de Hegel, la síntesis o superación es tomar elementos de los momentos previos, pero desarrollar una nueva propuesta, ¿no? Que es lo que hace Kant. Si se dan cuenta, obviamente, ahí no acabó la historia de la filosofía, ¿no es cierto? Lo que dijo Kant luego puede ser considerado como la tesis, lo que luego sostengan autores, en este caso, por ejemplo, Hegel, que viene a criticar a Kant, ¿no es cierto? Puede ser la antítesis, luego puede volver a haber otro autor que sea la síntesis y así sucesivamente. La dialéctica es un método que constantemente tenemos que aplicar porque la realidad siempre está en incesante movimiento, siempre se está desplegando, ¿no? Lo que hasta ahorita podamos conocer de ella es el saber absoluto. Pero para Hegel la verdad, el saber absoluto no es algo redondo, como se dice, acabado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Platón yo conozco la verdad, es decir, recuerdo las ideas. Cuando quiero saber qué es la verdad que hago para Platón, recuerdo las ideas, ¿no es cierto? En el caso, en cambio, de Hegel es no, no es que yo llego a la verdad y ya no hay nada más, ¿no? O sea, la realidad va a seguir cambiando, entonces esta idea, este saber absoluto o esta verdad que yo pueda ahorita comprender de las cosas, se va a ir ampliando porque la realidad va a seguirse mostrando, va a seguir cambiando, ¿no? Y de nuevo, ¿no? La idea de Hegel es que la dialéctica es ese método que nosotros usamos, nuestra razón emplea, y que le permite comprender todos los aspectos de la realidad, ¿no es cierto? Todos los aspectos de la realidad para Hegel entonces van a ser cognoscibles gracias a la dialéctica. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la obra más importante de Hegel? Es Fenomenología del Espíritu. Ya, ahí en este libro es donde él va a colocar sus ideas claves, ¿no? Pero en general todas las obras de Hegel no es que sean fáciles de leer, no es un autor que le guste escribir de una forma un poco más complicada, pero en todas tiene este proceso dialéctico, en algunas habla de la historia, en otras habla de la política, de la ética, habla sobre diferentes aspectos de la realidad, porque él es el último gran autor sistemático, como le dicen, quiere abarcar todo lo que pueda ser el conocimiento de la realidad en un gran sistema, ¿no? Un gran sistema de la ciencia. ¿Ya? Bien. Ahora, como dije, en lo que se trata de filosofía contemporánea, Hegel, estamos viéndolo ahorita, 1770-1831 es que él vive. Luego de eso tenemos en el material a Comte, ¿ok? Que no tiene el mismo tema de interés que Hegel, ¿no? En Hegel es mostrar cómo el ser humano parece siempre querer todo contraponerlo, ¿no? Y él te está diciendo que sí es posible llegar a una síntesis o superación o conocimiento de la totalidad. En Comte el tema no es, ¿no es cierto?, si conocemos una parte o una totalidad, si requerimos de la dialéctica. Comte lo que quiere hacer es cuestionar, ¿ok?
o más que cuestionar, perdón, sería como mencionar, establecer que para que nosotros podamos conocer, va a decir Comte, eh, podemos usar tanto de la experiencia como de la razón e incluso de la imaginación. El conocimiento para Comte es la ciencia, básicamente. Por eso es que él va a decir, ¿no es cierto? Como el conocimiento es la ciencia, ¿no es cierto? Por eso es que acá dice que el positivismo, ¿no es cierto?, no admite otra realidad que no sea los hechos. ¿Qué quiere decir eso? La ciencia me habla de hechos, de cuestiones objetivas, ¿no es cierto? En cambio, otras ramas de la cultura no me van a hablar de hechos, ¿no es cierto? Como sí lo haría, o como sí lo hace en todo caso la ciencia. Ejemplos de hecho, un terremoto, ¿no? Una guerra, ¿ok? El comportamiento de una persona, esos son hechos, ¿no es cierto? Entonces, cuando habla él de la realidad para Comte, por ejemplo, él no estaría de acuerdo con la propuesta de Hegel ni de otros autores, ¿no? Esta parte de la realidad que parece ser como esencial, como la sustancia, para Comte, ¿no es cierto? Eso no es la realidad. La realidad son los hechos que nosotros podemos observar, corroborar, pero no, por ejemplo, hablar de sustancias o esencias. Para empezar, porque la ciencia no puede hablarnos de eso y, como digo, no es algo de lo cual podamos tener datos objetivos. Entonces, el positivismo considera, por eso en el material a veces lo han colocado como realista, me parece, ¿no? Que hay hechos y relaciones de hecho, y que la ciencia que estudia debe estudiar eso. Positivismo, cuando Comte habla del positivismo, cuando se está hablando de lo positivo, se refiere a lo útil, al hecho, a lo científico, ¿no? Para él eso es lo positivo. Comte va a rechazar, ¿ok?, el conocimiento metafísico justamente por considerar que en realidad no es conocimiento, no me está hablando de la realidad, ¿no es cierto? Metafísica es, bueno, literal sería más allá de lo físico, ¿no? Pero eh, hace referencia pues a hablar de cuestiones como el alma, la esencia, la sustancia. Incluso hablar de Dios también puede ser una cuestión metafísica. En filosofía normalmente cuando hablan de cuestiones metafísicas están hablando de las esencias del ser, de la sustancia, del fundamento último de la realidad, ¿no? Eso sería para ellos el conocimiento metafísico, ¿ok? Entonces el positivismo exalta la ciencia, considera que la realidad está compuesta de hechos, rechaza el conocimiento metafísico y acá dice, rechazó la posibilidad de obtener conocimientos absolutos relativistas. Cuando hemos hablado de relativista hemos hablado de los sofistas, ¿no? Pero en este caso, acá relativismo se está tomando como el atenerse a un fenómeno, un aspecto de la realidad, el no pensar en lo absoluto, la esencia de las cosas. Por ejemplo, Hegel, ¿no?, siempre está aspirando a llegar a lo absoluto, al fundamento, a lo esencial. Y cuando, por ejemplo, Kant habla del noumeno, también el noumeno puede ser entendido como la esencia o lo absoluto de las cosas, ¿no? En Comte, la ciencia pues no pretende hablarnos de eso, ¿no es cierto? Por eso es que rechazan esa posibilidad de hablar de los absolutos. El positivismo, como dice ahí, tiene fines utilitarios, prácticos. ¿Cómo es eso? Porque la idea de Comte es que la ciencia es ese conocimiento que nos va a ayudar a mejorar la condición de las personas, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento puede ayudar, por ejemplo, a mejorar la calidad de vida de las personas? La ciencia, ¿no? La ciencia puede brindarte tecnología avanzada, nos puede ayudar a invertir satélites, ¿no? La tecnología nos brinda diferentes avances, diferentes herramientas.
y gracias a ellas que las personas podríamos solucionar varios de los problemas que tenemos, porque Comte confía mucho en que los problemas que tenemos, diferentes, digamos, problemas como en la humanidad, podrían ser resueltos gracias al avance de la ciencia. ¿No? Los positivistas en general creen que el progreso se da por la ciencia, que esta es el gran saber que me permite conocer la realidad, ¿no? Y justamente lo más importante de Comte está acá, la ley de los tres estadios. Comte es el fundador del positivismo y también de la famosa sociología. Cuando Comte habla de sociología también la llama física social. Y la física social, que se divide en estática social y dinámica social, él va a decir que la estática social me muestra el orden, ¿no? Cómo ahorita, digamos, están organizadas las sociedades en general, cuál es la estructura de la sociedad. Y el progreso, ¿no? Me lo muestra la famosa dinámica social, que me va a explicar cómo es que pasamos, ¿no es cierto?, de un momento, de una forma de pensar a otra. El progreso para Comte es pasar por estas tres etapas, de la etapa teológica, perdón, a la metafísica para llegar a la positiva. A la etapa teológica también le llaman abstracta. Entonces, a la etapa teológica lo voy a colocar, yo coloco algunas palabras claves en el chat, ¿no? Teológica, también conocida como ficticia, ¿ok? Es aquella etapa donde las personas, por ejemplo, cuando queremos explicar la realidad, recurrimos a figuras mágicas, poderosas, ¿no? A deidades. El estadio teológico, entonces, es cuando van a predominar explicaciones, como dice acá, religiosas, mágicas, ¿no? Que nos permitan explicar los diversos fenómenos. Por ejemplo, cuando queremos explicar por qué hay sequías, de repente podemos recurrir a una deidad, ¿no? ¿Por qué hay o a qué se deben los terremotos? Recurrimos a una fuerza. Dentro del estadio teológico o ficticio hay subetapas. Una de ellas es la fetichista, otra de ellas es la politeísta y otra es la monoteísta, ¿no? La etapa fetichista es cuando nosotros consideramos que, digamos, la etapa fetichista es cuando le atribuyes a elementos de la naturaleza, como el río, como la montaña, un poder sagrado, mágico, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen la montaña es sagrada. Y politeísta sería cuando ya no creemos que ese objeto, que ese elemento de la naturaleza es sagrado, pero sí consideramos que hay deidades detrás de todos estos fenómenos, ¿no? Que generan todo lo que vemos. Ese es el estadio politeísta. El monoteísta es cuando sintetizamos las múltiples deidades en una sola. Ese es el estadio monoteísta. Cuando hablamos entonces de un solo Dios. ¿Ok? Del estadio teológico, donde se privilegia mucho la imaginación, se pasa a la etapa metafísica o abstracta. Metafísica o abstracta hace referencia básicamente a la filosofía, que es cuando en lugar de hablar de fuerzas mágicas o sobrenaturales, lo que hacemos es hablar de, por ejemplo, el primer motor inmóvil, ¿no? La causa primera, conceptos que se usan en filosofía, ¿no? Se reemplaza esa búsqueda de deidades por ahora conceptos metafísicos que, como hemos visto al inicio, Comte los rechaza, porque para él el único tipo de saber que funciona, que necesitamos, que sirve, es el científico. Entonces la metafísica hay que dejarla de lado. Y esa etapa metafísica, si bien no ve la naturaleza de una manera sagrada, el problema es que tampoco es propiamente ciencia, ¿no? Para Comte casi todo, si te das cuenta, por no decir toda la filosofía, podría encajar acá en el estadio metafísico. ¿Ok? En el estadio positivo para él, o la etapa positiva, él va a decir que se encuentra, ¿no es cierto?, se privilegia sobre todo la experimentación, la ciencia. Por eso que la etapa positiva también le llaman científica, ¿no? Positiva o científica.
Y acá lo que se trata es de explicar a partir de leyes, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas, ¿no? ¿A qué se deben? Por ejemplo, él considera que esta ley científica, esto de la ley de los tres estadios que él está proponiendo, considera pues que ese es un descubrimiento justamente de la ciencia y que esto, ¿no es cierto?, nos está permitiendo, o que les va a permitir a las personas, este, entender cómo es que cambia el espíritu de las personas, ¿no? Es decir, la conciencia de los seres humanos y cómo es que las sociedades realmente se van a dirigir al progreso. Porque si te das cuenta, la flechita del término progreso, ¿no es cierto?, iría desde lo teológico hasta lo positivo, ¿no? Las sociedades positivas o científicas, eso es a lo que deberíamos de apuntar los seres humanos. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí está todo claro? ¿Está todo claro o hay preguntas? Todo claro, Miss. Gracias. Profesora, entonces para Hegel el método dialéctico es para llegar al idealismo absoluto, al saber absoluto. Para llegar al saber absoluto, sí. La dialéctica para Hegel es sobre todo, le entiende sobre todo como un método. O sea, si bien la realidad se despliega de forma dialéctica, para él es sobre todo una herramienta, el camino a la verdad, dice él. O camino a la verdad, o el saber absoluto, o a veces dicen el espíritu absoluto. Digamos, son varias formas que él emplea para referirse a la comprensión de todo. Ya, profesora, gracias. De nada. Ok, entonces, luego de eso tenemos a Marx. Ok, Marx también, ¿no? Como vemos, no hay un tema eje. Marx, bueno, de Comte, el libro más que les están colocando en el material es Curso de Filosofía Positiva. En este caso, para Marx, el libro más importante, probablemente incluso en economía, creo que hablan un poco de se llama El Capital, ¿no? Hay textos que Marx va a escribir solo, hay otros que él va a escribir con su, ¿no? Con su amigo, con su eh, compañero que también comparte sus ideales, que es Engels, ¿no? La propuesta de Marx es conocida como materialismo histórico, ¿ok? Y Marx va a decir, ¿no es cierto?, que cuando se trata de hablar de la realidad, para él la materia es lo que fundamenta, es lo que determina esa parte de la conciencia, el pensamiento, lo abstracto. Entonces lo que voy a hacer acá es avanzar para retroceder, ¿no es cierto? Cuando se trata de pensar en la sociedad, dice Marx, hay una parte material, que es la estructura económica, y esta parte es la que sostiene la superestructura ideológica. La estructura económica, que viene a ser la parte material, es sobre todo las relaciones sociales de producción, es el ser social. Esta parte es la que determina la conciencia social de las personas, es decir, la parte ideológica, la parte del discurso, ¿no es cierto?, las ideas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la época antigua y decimos esclavismo, no solamente está refiriéndose Marx a esa parte de las relaciones sociales de producción, es decir, no solamente a la parte económica. Para él esa parte económica, esas relaciones sociales de producción, determinan la superestructura ideológica. Entonces, cuando tú hablas de esclavismo, ese también tiene una parte ideológica, tiene un discurso que se manifiesta, por ejemplo, en la política, puede manifestarse en la filosofía, en la cultura, en diferentes ámbitos se puede ver esto, ¿no es cierto? Para Marx, entonces, la estructura determina la superestructura. En el caso del capitalismo, también, ¿no? Tienes relaciones sociales de producción, tienes a lo que él llama la clase proletaria, que se vincula con la burguesía o los capitalistas, y estas relaciones que ellos puedan tener determinan el discurso, ¿no? Vean que la flechita va de abajo hacia arriba. ¿Qué hace la ideología? Justifica, ¿no es cierto? Justifica esa estructura económica. No la cuestiona, no propone cambios, ¿no?
Y tampoco lo que diría Marx es que a nivel ideológico tú puedes proponer otras nuevas ideologías, pero no se está generando un real cambio si es que no se transforma la estructura económica, ¿no? Entonces, lo que sucede, por ejemplo, cuando hay cambios, cuando se pasa el esclavismo al feudalismo de la época medieval, lo que han habido cambios es se ha transformado la estructura económica. Y al transformar la estructura económica va a cambiar también la parte ideológica, ¿no es cierto? Esta frase de Marx es interesante, siempre se menciona, ¿no? Dice, los filósofos han tratado de interpretar de diversos modos el mundo y de lo que se trata es de transformarlo para Marx. ¿Por qué? Porque al interpretarlo, claro, yo estoy entendiéndolo, hasta podría estar justificándolo, pero no estoy transformando aquellos aspectos que yo puedo evidenciar que podrían cambiarse, ¿no? Entonces, su filosofía llama mucho a tomar la iniciativa, a buscar una transformación. Por eso es que Marx es un autor que también influye mucho, ¿no? Es un autor de filosofía que está llamando no solo a promover o a pensar la realidad, sino también a transformarla, ¿no? La propuesta de Marx es conocida como materialismo histórico porque Marx considera que la dialéctica se puede aplicar, se usa o se puede usar para explicar la historia. Lo que decía Marx es que a lo largo de la historia lo que nosotros vamos a ver es lo que él llamaba la lucha de clases sociales. ¿Ok? Siempre vamos a ver grupos sociales antagónicos donde unos obviamente no tienen las mismas condiciones que otros. Por ejemplo, en el caso de el capitalismo tienes a los que son dueños de los medios de producción, que vienen a ser los burgueses o capitalistas, y los que no tienen los medios de producción, que vienen a ser los proletarios u obreros, ¿no es cierto? La propuesta de Engels, como digo, hay libros que Engels escribe con Marx, hay otros que él escribe en solitario. Engels aplica la dialéctica, él considera que hay que aplicarla a la naturaleza, o sea, no verla solamente como un método que aplica la razón, como lo hace Hegel, sino él dice hay que aplicarla a la naturaleza y así vamos a entender cómo es que deviene, cómo es que la materia ¿no es cierto?, pasa por esos procesos. Cuando yo hablo de materia suena como una cuestión abstracta, como por ejemplo la materia de una carpeta, ¿no? No se está refiriendo como que a la naturaleza, ¿no? A la materia, a eso le está llamando el materia. Y en el caso de Marx, como decía, Marx tiene influencia de Hegel. Muchas veces a Marx lo describen en los manuales como un hegeliano de izquierda, porque es interesante que pese a leer a Hegel, Marx no es idealismo, ¿no? Su propuesta no es idealismo absoluto, es materialismo. Y porque, como he dicho, para Marx la parte estructural, acá vuelvo a avanzar, la parte estructural, la parte material es la que determina la parte ideológica, la parte superestructural, ¿no es cierto? Para Marx el hombre es un ser social, ¿no es cierto? Porque nosotros transformamos el medio y lo hacemos siempre en relaciones sociales, ¿no? Las personas cuando trabajan hay una relación social con un otro y eso nos permite justamente transformar el medio y nos permite construir la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros los seres humanos somos los que formamos, los que construimos la sociedad. Y también dice que cuando habla del ser humano lo entiende como un ser práctico, activo, ¿no? Es importante que para Marx el trabajo no es una cuestión que haya que rechazar, el trabajo es alguna actividad que nos permite a nosotros también desarrollarnos digamos, nuestras capacidades. Lo que más rechaza es lo que él llama el trabajo alienado, porque la palabra alienación en Marx tiene la connotación negativa. Alienado quiere decir deshumanizado, enajenado, ¿no es cierto? Hay diferentes niveles de alienación, ¿no? Pero cuando se trata del trabajo para Marx, una persona que tiene un trabajo alienado, cuando produce algo, ese algo que produce no le pertenece a un otro. Esta persona probablemente sienta que no ha participado de inicio a fin en la producción de esto, entonces no siente que ese algo que haya producido le pertenezca, ¿no? Eh, como decía, ese trabajo ya no es solamente para intentar transformarse a sí mismo, para poner algo de sí en el objeto,
es simplemente producir para que otro se apropie de ello, ¿no? Y lo que yo recibo a cambio me sirve para subsistir, pero no hay mayor desarrollo de mi parte. En cambio, si el trabajo no fuera alienado, que es a lo que Marx aspira, o lo que Marx considera que sí es posible, yo sentiría que eso que he producido me pertenece y no que es algo que se contrapone a mí. Al momento de realizarlo, parte de mí también se estaría realizando, transformando, ¿no es cierto? Pero como digo, para Marx el trabajo alienado, eso es algo que él busca combatir. Hay otros niveles de alienación, ¿no? Yo me puedo alienar con respecto al otro cuando lo veo también como una mercancía, cuando no lo veo como un ser humano como yo, ¿no? O la alienación religiosa, por ejemplo, esta expresión de la religión es el opio del pueblo. En el caso de Marx lo que pasa es que cuando las personas no creen en estas deidades y someten sus ideales, su vida a ello y no buscan cambiar o transformar parte de su realidad, sino que aceptan nada más, ¿no es cierto?, las cosas. Eso para Marx, ¿ok? Eh, Eso también es una forma de alienación, ¿no? Porque el ser humano no está siendo consciente de su propia realidad y está asumiendo otro plano que en el punto de vista de Marx no existe. Usualmente los materialistas no hablan de deidades, ¿no? Marx es uno de ellos, entonces no habla acerca de esto. ¿Ok? Ahora, sobre comunismo, sobre lo que él dice a lo largo de la historia, eso lo vamos a ver en la semana de filosofía política. Hay una parte de filosofía política que hablamos de corrientes políticas y justamente ahí hablamos acerca de comunismo también, de qué entendía Marx, sobre todo vamos a ver eso. ¿Ok? Lo que, como repito, ¿no? La lucha de clases sociales para Marx es el motor de la historia. Él considera que cuando aplicas, ¿no es cierto?, justamente la dialéctica a la historia, vas a encontrar eso. ¿Ok? Te vas a topar con eso, ¿no? Con estas clases sociales antagónicas que están a lo largo de la historia ahí. ¿Ok? Bien. Ahora, me voy a la siguiente parte. Vamos a hablar de Nietzsche, o Nietzsche, ¿no? Y ya no es propiamente un autor como los que estábamos viendo, ¿no? Nietzsche no es un autor que te proponga qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad debemos de tener? Nietzsche más bien es un cuestionador, es un crítico. Y, a ver, mmm, la propuesta de Nietzsche, lo voy a colocar en el chat, usualmente lo colocan como un vitalismo. ¿Ya? Entonces, como digo, Nietzsche no lo veas como alguien que te va a proponer qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer, sino más bien te describe, ¿no?, a sí mismo siempre como dinamita, como alguien que quiere cuestionar las cosas, ¿no? Nietzsche es más bien un crítico de la modernidad. No quiere exaltarla, no le interesa, como digo, proponer, sino cuestionar. ¿Ok? Y lo que él va a decir es que la cultura occidental se encuentra en decadencia. Y eso pasa por alejarse de los valores vitales. Justamente por eso su propuesta la llama el vitalismo, la llaman vitalismo, porque él dice que la filosofía tiene que favorecer e intensificar eso vital, ¿no?, que se ha dejado de lado. Cuando Nietzsche habla de la vida, no es como que la vida es bella, ¿no? La gente a veces pensamos que la vida es hermosa. Nietzsche te diría que la vida es voluntad de poder. En la vida vas a ver crueldad, vas a ver destrucción, caos, ¿no? Instintos. Pero muchas veces las personas queremos que que esta destrucción, que este caos, que esta lucha tenga como algún significado, ¿no? Ese es el ser humano que se lo quiere otorgar, pero en sí la vida es una cuestión irracional para él, es voluntad de poder. No, voluntad de poder no se entienda solamente, no debe entenderse, mejor dicho, solamente como el querer mantenerse con vida. Voluntad de poder para Nietzsche es el hecho de querer crear,
de querer superarse, de querer ser cada vez más, ¿no? Más de lo que somos, más de lo que hacemos. ¿Ok? Y todos tenemos voluntad de poder, pero hay aspectos de nuestra cultura que, o no, que parecieran no buscar que nosotros desarrollemos nuestra voluntad de poder, sino que lo ocultemos, ¿no? Para justamente poder analizar cómo es que la cultura occidental está en decadencia. Si te das cuenta, antes de seguir, cuando uno menciona decadencia, es contrario a la idea de progreso, ¿no? Cuando uno habla de progreso se está refiriendo a un avance, a una mejora, a un desarrollo, pero cuando tú hablas de decadencia, te estás refiriendo a que las cosas empeoran, ¿no? Que están cada vez peor, que no están avanzando y desarrollándose, ¿no? Para Nietzsche hay dos fuerzas. Por un lado está lo apolíneo, y por otro lado está lo dionisiaco. ¿Ok? De nuevo, ¿por qué habla de esto? Porque él quiere mostrar desde dónde se ha generado esa decadencia. Y él va muy, muy atrás y habla de los griegos. Él dice, en la cultura griega había espacio para el dios Apolo y para el dios Dionisio. Cuando uno habla de Apolo, Apolo está relacionado al equilibrio, a la razón, al orden, ¿no? Y es una fuerza, es un dios opuesto a Dionisio. Dionisio era el dios del vino, que se asociaba más a la vida, al instinto, al devenir, a lo pasional. ¿No? Ambos aspectos eran importantes, eran considerados igualmente relevantes dentro de la vida, ¿no? Dentro de nuestra existencia, pero él dice que en algún momento esto se invierte, ¿no? Se termina por imponer sobre todo lo apolíneo. Y la culpa de esa inclinación, ¿no es cierto?, es de Sócrates, dice él. ¿Por qué? ¿Por qué Sócrates? Porque Sócrates privilegia más el alma, lo racional, por sobre lo corporal. Si te das cuenta, el cuerpo tiene que ver mucho con lo irracional, con los instintos. El cuerpo se asocia mucho a los instintos, ¿no? No a la razón, ¿no es cierto? Y para Sócrates, si bien tengo cuerpo y alma y tengo que cuidar ambos, es el alma lo más importante, ¿no? Lo que tengo que cuidar y cultivar. Entonces, ahí tú ves que se está privilegiando el apolíneo, dice él, ¿no? Y en el caso de Platón, que es alumno de Sócrates, no solamente es cuidar del alma, sino que recuerden cómo Platón nos habla de un mundo de las ideas o esencias que para Platón eran lo real y verdadero, ¿no? Platón creía que las ideas o esencias de las cosas son aquellas que, ¿no es cierto?, bajo las cuales todo lo que vemos ha sido, digamos, formado, ¿no? Todo lo que tú ves es una copia de una idea o de una esencia. Y de nuevo, ¿no? Para Nietzsche, entonces, en un primer momento hablábamos de lo apolíneo y lo dionisiaco, pero ahora solamente se privilegia lo apolíneo. Casi toda la filosofía, dice él, siempre privilegia lo apolíneo, ¿no? Privilegia lo apolíneo, exalta la razón. Normalmente no se habla del cuerpo, de los instintos. Y de nuevo eso tiene que ver justamente porque se ha dejado de lado lo vital. Si te das cuenta, si yo te digo que la vida es irracional, que tiene que ver más con esta voluntad de poder, le estoy asociando más a lo dionisiaco. Entonces se está dejando por eso de lado los valores vitales. ¿Ok? Bien, solamente Sócrates tiene la culpa, Platón no, en general a partir de ellos es que se va generando esta decadencia. Pero, por ejemplo, diferentes autores han contribuido a eso. Y él considera que, bueno, la gran religión de Occidente, que es el cristianismo, también ha contribuido, ha hecho su rol ahí, ¿no? Miren, esto de hacer una crítica a la cultura occidental, ¿no? Está acá y él cree, pues, que justamente ¿por qué debe criticarse? Porque invierte en los valores vitales, porque no se habla de lo dionisíaco, todo siempre se exalta la racional, el progreso, el orden, ¿no? Y acá Nietzsche también, en estas críticas que realiza, por ejemplo, habla del cristianismo, ¿no? En Occidente se promueven ciertos tipos de valores que él considera son propios del cristianismo
más allá de si uno es creyente o no, al ser parte de esta cultura occidental se ha promovido ese tipo de valores, ¿no? Es como los que uno va interiorizando, ¿no? Para él hay dos tipos de hombres, ¿no? Unos son fuertes, otros son débiles. No quiere decir en un sentido biológico, no, que no está hablando acá de ninguna raza superior, se refiere al tipo de valores, al tipo de moral que tiene. Hay una moral del siervo, ¿no? Que es para él una moral que promueve valores clásicos del cristianismo como la obediencia, la sumisión, la castidad, ¿no? Es una moral que se liga más a lo apolíneo. Ese tipo de personas, que para él somos prácticamente todas las personas, ¿no? Tenemos esa moral y seríamos personas como resentidas, miserables, como no somos fuertes, no tenemos la capacidad de tener una moral del Señor, entonces tenemos ese resentimiento a quienes sí la poseen. Esa moral del siervo o del esclavo es una moral de los débiles, dice él, y es una moral más de rebaño, es más de pensar en el otro antes que en sí mismo. No permite desarrollar la voluntad de poder de cada uno, sino que más bien la oculta, ¿no? Los valores de los siervos, dice él, se han impuestos. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas tienen ese tipo de moral, ¿no es cierto? Y la moral del señor o el amo es una moral que pocas personas pueden desarrollar. Y esta moral del señor o el amo o aristocrática es aquella que promueve, exalta valores vitales, es decir, en lugar de pensar en los valores tradicionales del cristianismo, ¿no? Una moral del amo, señor, una persona que él llamaría fuerte, lo que él llama los superhombres, serían capaces de crear sus propios valores, de decidir qué es bueno y qué es malo para ellos, pensando en su propia voluntad de poder, no en lo que otros le han dicho. Entonces, a ver, un ejemplo, ¿no? Una persona que siempre trata de ser bueno con los demás, es muy noble, y la pregunta uno diría, ¿pero eso está mal? ¿Por qué está mal que uno lo haga? Y Nietzsche dice, bueno, lo que pasa es que ese tipo de moral es una moral cristiana. Ese tipo de personas que actúan bajo esas ideas obedecen, ¿no? Le dicen esto es bueno, esto es malo y no cuestionan por qué eso es bueno, por qué eso es malo. Simplemente hay un obedecer, un seguir, ¿no? Y no se intensifican los valores vitales. La vida es destrucción, es lucha, es crueldad. Entonces una moral del siervo no te enseña eso, no te dice actúa bajo estas ideas. En cambio, la moral del Señor, la moral de las personas fuertes, es aquella donde las personas cuestionan, esto es bueno para mi voluntad de poder, esto va a intensificar mi vitalidad, no lo va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, si lo hace o no lo hace, de acuerdo a eso yo decido, pero no voy a aceptar que me digan esto es bueno y esto es malo y simplemente voy a obedecer, ¿no? Eso es lo que él llama los superhombres. Solo los superhombres pueden tener la moral del Señor. El superhombre no en un sentido de nuevo biológico, no está hablando de Superman, ¿no? Está hablando de una persona que, como todos, ¿no? Porque no es que tú naces y ya tienes una moral, ya tienes valores, ya eres superhombre. Una persona se puede transformar en superhombre. Justamente por eso en la parte de Nietzsche, en el material de la separata, les hablan de Así habló Zaratustra, donde él en ese texto trata de mostrar cómo las personas, todas las personas pueden convertirse en superhombres, pero no todas lo van a hacer. Porque ser superhombre implica tener una moral del Señor, es decir, imponerse uno mismo, aceptar la famosa muerte de Dios. No sé si han escuchado esta expresión, Dios ha muerto. Cuando Nietzsche está usando el término Dios, Dios alude a todo eso que es trascendente y absoluto. Lo absoluto es aquello que se considera, digamos, verdadero, ¿no? Como que siempre ha sido así, siempre va a ser así. Absoluto, por ejemplo, la verdad. ¿No? Hay muchas personas en filosofía, en ciencia, dice Nietzsche, en religión, que hablan de una verdad, como una verdad a la cual se llega y que no hay nada más, no se puede transgredir, es la verdad. Eso es un absoluto, por ejemplo, un trascendente, porque el ser humano no lo ha creado para estas personas. Las personas creen que se llega a eso, esa es la verdad, ¿no es cierto? Se descubre y ya, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, tú no puedes hacer esto porque eso está mal, pero ¿por qué está mal? Porque siempre ha sido así, siempre ha sido considerado malo, por ejemplo, porque tal Dios dice que eso está mal y punto, no se puede cuestionar. Para Nietzsche estas ideas de bueno, malo, verdad o incluso la idea de Dios son creadas por el ser humano. No hay absolutos, no hay trascendentes. Entonces decir Dios ha muerto es reconocer ello. El superhombre es el que acepta, reconoce que no hay ni absolutos ni trascendentes,
sino que cuando hablamos de valores morales, de conceptos como la verdad, como Dios, el ser humano los ha inventado, dice él. ¿Ok? Entonces, primera característica del superhombre, tiene una moral del Señor. Segunda, acepta la muerte de Dios. Y aquí habla del eterno retorno de lo mismo. Nietzsche realmente, cuando habla del eterno retorno, cree que el tiempo es circular, ¿no? Para que se entienda esto, usualmente en filosofía, gracias, usualmente en filosofía, ¿no es cierto? Se habla de un progreso, los modernos han hablado del progreso, de una línea del tiempo, justamente una línea, que hay un avance, que las cosas van a mejorar y se dirigen hacia algo, pero Nietzsche dice, en realidad, ¿qué tal si todo lo que vemos no implica un progreso, no hay una mejora? No, para Nietzsche en realidad no es qué tal, sino realmente no hay un progreso, porque como he dicho, para él lo vital es irracional. Entonces, el eterno retorno de lo mismo sería, ¿qué tal si todo lo que estás haciendo constantemente lo tuvieses que hacer una y otra vez exactamente igual? ¿No? Como que todos los días despertarte a la misma hora, hacer lo mismo, nacer, morir con tu mismo cuerpo, tu misma familia de la misma manera. ¿Quiénes serían capaces de aceptar ese sinsentido? Serían los superhombres, porque ellos siempre han sido capaces de aceptar que la vida es así, ¿no? Que la historia y la humanidad es así. Pero las personas usualmente no, porque siempre han puesto sus esperanzas en un más allá, en un sentido ultra superior después de todo, ¿no? Y él dice, pues esa idea es inventada, no existe. ¿Ok? Entonces, el eterno retorno de lo mismo no es que literalmente Nietzsche crea que el tiempo es circular, sino es como una hipótesis de trabajo para pensar cómo el ser humano se sentiría o cómo reaccionaríamos si nos dijesen que todo lo que estamos viviendo lo tuviésemos que experimentar una y otra vez exactamente igual de la misma manera. ¿No? ¿Quiénes seríamos capaces de aceptar esa constante repetición y quiénes no? ¿Ok? Sí, no se preocupe, sí me di cuenta. ¿Ok? Entonces, eso dice Nietzsche. De nuevo, nadie nace superhombre, pero tú puedes empezar a cuestionar y adquirir estas tres características y de esta forma uno se convierte en superhombre. Si se dan cuenta, Nietzsche de nuevo no tiene una propuesta política, no te está diciendo quién debe gobernar, cómo debemos de ser mejores personas, no le interesa, él está cuestionando, está criticando, y el gran aporte de Nietzsche es eso, llamarnos la atención sobre temas que en filosofía no se habían mencionado. ¿Por qué la filosofía no habla mucho acerca del cuerpo? ¿Por qué no habla de lo irracional, no? ¿Qué te está diciendo Nietzsche? Eso también es parte de la vida, ¿no? ¿Por qué exaltar tanto el progreso? ¿Realmente hay un progreso? Nietzsche dice que no. Entonces, en ese sentido, Nietzsche puede ser un autor muy interesante también para la filosofía. ¿Ok? Bien, hasta ahí está todo claro, chicos, chicas. Sí, Miss. Ya, bien. Entonces, les voy a compartir las claves. En el material, por ejemplo, para la parte de Nietzsche solamente se menciona Si habló Zaratustra. Igual en cada autor se ha mencionado solamente un libro. Pero obviamente si ustedes buscan información van a encontrar muchos más materiales para cada uno de ellos. ¿Ok? No siempre pueden encontrar más información. Aquí estoy copiando las claves que también tienen de sus ejercicios. La lectura es de Marx. Los ejercicios son preguntas tipo DECO, no son tan complicadas. Siempre les sirve para practicar para justamente sus futuros exámenes, ¿no? Cuando ustedes los vayan a tener. No sé si este domingo tienen práctica, pero bueno, en todo caso estar atentos. ¿Ok? Hasta ahí sería la clase de ahora. Nos estaríamos viendo entonces el próximo martes a las 10:05. Gracias chicos, chicas. Goodbye. Nos vemos. Chau, chau.